Bienvenidos a Astrocronos Podcast. En este episodio exploramos una de las conexiones más profundas entre la mitología clásica y la astrología tradicional helenística. La Odisea y la Ilíada no son solo narrativas de guerra y regreso. Son, en su estructura más íntima, un mapa astrológico cifrado que la tradición posterior sistematizó como correspondencias entre dioses olímpicos, planetas y signos zodiacales. Hace casi 3000 años, un Aedo ciego cantaba en las plazas de Grecia versos que cambiarían la conciencia occidental. Entre las imágenes del dáctilo hexámetro, late otro código escrito en el lenguaje de las estrellas. No es que Homero fuera astrólogo en el sentido técnico moderno. El zodíaco de 12 signos aún no había llegado a Grecia en el siglo VIII a.C., pero capturó en su poesía las estructuras arquetípicas que la astrología helenística haría explícitas siglos después. En el mundo antiguo, mirar el cielo no era ciencia separada de la espiritualidad. Los planetas eran dioses. Las constelaciones eran sus moradas. Cuando un griego del período arcaico alzaba la vista, veía el Olimpo desplegado en el firmamento. Antes de que los planetas llevaran nombres de dioses, los griegos los conocían por designaciones descriptivas: Estilbón para Mercurio, Fósforo para Venus, Piroeis para Marte, Faetón para Júpiter, Fainón para Saturno. Eran los astra planeta, los astros errantes. Pero en el siglo IV a.C., los filósofos comenzaron a asignar nombres divinos, deliberadamente, siguiendo las asignaciones mesopotámicas previas. Mercurio fue asignado a Mercurio porque ambos eran dioses de la escritura, como el Nabu mesopotámico. Venus fue asignada a Venus porque ambas eran diosas del amor, como la Istar babilónica. Así nacieron las correspondencias que la astrología helenística heredó y sistematizó. Ptolomeo, en su Tetrabiblos, sistematizó las cualidades aristotélicas de cada planeta. Vettius Valens, en sus Antologiae, describió las significaciones detalladas. Firmico Materno, en su Matesis, integró astrología y teología en una visión donde los planetas eran conductos de un Dios supremo. Con esta gramática de dignidades esenciales, vamos a leer los mitos. El Sol es vital y creativo. La Luna es nutritiva y receptiva. Mercurio es adaptable y mensajero. Venus es armoniosa y fertilizante. Marte es disruptivo y quemador. Júpiter es expansivo y protector. Saturno es contractivo y limitador. La Ilíada comienza con una sola palabra: menis, ira. No una ira cualquiera, sino la ira de Aquiles, tan descomunal que el poeta la nombra con el mismo término que usa para la ira de los dioses. Esa menis es la fuerza motriz de toda la epopeya, y es también la marca distintiva de Marte. Según Vettius Valens, Marte indica fuerza, guerras, saqueos, violencia, furia, exilio, ira, odios. ¿No es eso exactamente Aquiles? La fuerza descomunal, la furia cuando Agamenón le quita a Briseida, la pérdida de Patroclo, el exilio voluntario de su ira, y finalmente la ira que desata sobre Héctor. Pero Aquiles no es solo violencia, es también el guerrero más veloz, el más valiente, el más hermoso. Su arete, su excelencia, es la de Marte exaltado en Capricornio, la fuerza disciplinada, el coraje que se convierte en virtud. Y aquí está la clave astrológica: su talón. Esa vulnerabilidad no es solo física, es su caída planetaria. Marte está en caída en Cáncer, el signo de la vulnerabilidad emocional, de la madre, del hogar. La madre de Aquiles, Tetis, lo sumerge en el río Estige para hacerlo invulnerable, pero el talón por donde lo sostiene queda expuesto. Ese punto de contacto materno es precisamente su punto débil. La invulnerabilidad marcial tiene un precio: la imposibilidad de ser tocado por el amor materno. Cuando Paris le dispara una flecha guiada por Apolo, el guerrero invencible cae. Y en el inframundo, cuando Odiseo lo encuentra,
Aquiles pronuncia una de las frases más desgarradoras de la literatura occidental. Preferiría ser el último sirviente de un pobre campesino antes que rey de todos los muertos. Esa es la lección saturnina que solo la muerte puede enseñar al fuego marcial. Si Aquiles es la fuerza bruta de Marte, Odiseo es la inteligencia astuta de Mercurio. Mientras Aquiles resuelve todo con la lanza, Odiseo resuelve todo con la palabra. Polimetis, de muchas astucias. Politropos, de muchos giros. Polimecanos, de muchos recursos. Es el héroe que nunca está sin expedientes. Marcel Detienne y Jean-Pierre Vernant demostraron que Odiseo es el arquetipo de la métis, esa inteligencia práctica, rápida, adaptable, que se ajusta a las circunstancias como el agua se ajusta al recipiente. Es la misma inteligencia que define a Mercurio. Según Vettius Valens, Mercurio indica el intelecto, la lógica, el comercio, la educación, la comunicación, la versatilidad. Y añade algo crucial: los efectos de esta estrella van en muchas direcciones, dependiendo de los cambios del zodiaco. Mercurio es el planeta más cambiante, adaptable e inestable de todos. Odiseo encarna esa inestabilidad mercuriana en cada paso de su viaje. Pero la conexión va más allá de las cualidades psicológicas. Odiseo es el único héroe que recibe un regalo directo de Mercurio, la hierba Moli, que lo protege de la magia de Circe. Y en ese episodio, algo extraordinario ocurre. La palabra phusis, naturaleza, aparece por primera vez en la literatura griega estante, precisamente cuando Mercurio le muestra la planta a Odiseo. Es decir, el concepto de naturaleza nace de la experiencia mercuriana de clasificar y nombrar. Odiseo es también el mediador entre mundos, el único héroe vivo que desciende al inframundo y regresa, el único que habla con dioses y mortales por igual, el viajero que cruza todas las fronteras, entre la guerra y la paz, entre lo conocido y lo desconocido, entre la vida y la muerte. Cuando encuerda el arco en el canto 21, Homero compara el sonido de la cuerda con la voz de una golondrina. Ese pájaro migratorio aparece en primavera y simboliza el retorno cíclico y la comunicación entre mundos. El arco no es solo un arma, es un instrumento musical, una extensión de la precisión técnica mercuriana. Ningún pretendiente puede encordarlo porque la función mercuriana no es accesible a quienes carecen de la metis adecuada. Solo Odiseo, el Mercurio de Ítaca, puede hacer que el arco cante. Y está la cicatriz. Esa herida de caza en el muslo, recibida de un jabalí cuando era joven, es la marca que permite a Euriclea reconocerlo. Astrológicamente, es una marca saturnina. Saturno gobierna las marcas corporales y las limitaciones que definen el carácter. Que la cicatriz esté en el muslo, parte del cuerpo asociada con Sagitario, signo de Júpiter, sugiere que la herida de Odiseo es su Júpiter debilitado. La herida que recibió en su expansión se convirtió en su sello de autenticidad. Solo quien conoce la herida puede reconocer al héroe auténtico. En el centro de toda la guerra de Troya, hay una mujer que casi no hace nada. No dispara flechas, no trama estrategias, no pronuncia discursos, simplemente existe. Y su existencia basta para lanzar 1000 naves, para diezmar ejércitos, para reducir una ciudad a cenizas. Esa es Helena. Y astrológicamente, eso es Venus. Helena es el arquetipo de ser vista, pero no conocida. Simboliza una belleza o cualidad tan potente que se convierte en un evento en sí mismo, una fuerza de naturaleza que arrastra las vidas de otros. Su significado no está en sus acciones, sino en las reacciones que inspira. Es el punto quieto alrededor del cual el huracán del deseo humano se desata. Esa es la definición perfecta de Venus, no el deseo en sí, sino el catalizador del deseo. El mito fundacional que conecta a Helena con Venus es, por supuesto, el juicio de París. Cuando Eris, la discordia, lanza la manzana de oro para la más bella, 3 diosas compiten: Juno, Minerva y Venus.
Cada una ofrece un soborno a París. Juno le promete el poder sobre toda Asia. Minerva le promete la sabiduría y la victoria en la guerra. Venus le promete a Helena, la mujer más hermosa del mundo. París elige a Venus. Elige el deseo sobre el poder y la sabiduría. Astrológicamente, el juicio de París es un ejercicio de la balanza de Libra, el signo de Venus donde se pesan los valores. París pone en un platillo el poder, la sabiduría y el deseo. Elige el deseo. Y esa elección desata la guerra. Venus en Aries, el signo de Marte, es amor que genera conflicto. Helena, como Venus en Aries, es literalmente el amor que lleva a la guerra. Marte está en detrimento en Libra, signo de Venus, y Venus está en detrimento en Aries, signo de Marte. Esta oposición diametral entre Marte y Venus es la tensión que París encarna, la elección amorosa que desata la guerra. Cuando París rapta a Helena, está actuando como Venus en detrimento, el deseo que no ve las consecuencias, la belleza que destruye. En la épica homérica, Helena es consciente de su papel. En un momento de desgarradora lucidez, le dice al rey Príamo: «Desearía haber muerto el día en que me trajo a Troya este hombre que era mi esposo». Es la pasividad trágica de Venus, ser objeto de proyección sin agencia propia, catalizar discordia sin intención. Según Vettius Valens, Venus indica deseo y amor, regocijo, amistad, adquisición de propiedad, bodas, voces finas, gusto por la música, canto dulce, belleza, pintura, mezcla de colores. Todo eso es Helena, la belleza que inspira poesía, la voz que encanta, la presencia que transforma. Pero también es la Venus que, cuando está mal dispuesta, genera amores ilícitos, disolución, discordia. Y en época helenística, Helena fue asociada con la luna, debido a la similitud de su nombre con Selene. Una fuente pitagórica afirma que Helena provenía de una colonia en la luna, donde las personas eran 15 veces más hermosas que los mortales ordinarios. Esta asociación lunar completa su: si la Ilíada tuviera un héroe moralmente irreprochable, ese sería Héctor. No porque sea perfecto, ningún héroe homérico lo es, sino porque su virtud resuena con algo profundo en la psique humana. La responsabilidad. Héctor no pelea por gloria personal, como Aquiles. No pelea por un ideal abstracto. Pelea porque es el príncipe de Troya, y proteger a su ciudad y a su familia es su deber. Esa responsabilidad inquebrantable es la marca de Júpiter. Su nombre, Héctor, deriva del verbo griego ekhein, tener o sostener. Significa el que sostiene. Y es también un epíteto de Júpiter en su capacidad de el que sostiene todo junto. Ya desde su nombre, el héroe troyano está astrológicamente marcado como el portador del orden cósmico. Según Vettius Valens, Júpiter indica procreación, deseo, amores, lazos políticos, amistades con grandes hombres, prosperidad, justicia, oficios, rangos, autoridad, herencias, fraternidad, beneficencia. Todas estas son cualidades de Héctor, el príncipe heredero, el protector de los templos, el árbitro de disputas, el hermano leal, el benefactor de su pueblo. Júpiter es el padre de dioses y hombres por su rol de protector. Héctor es el protector de Troya. Pero Héctor tiene una amartia, una pasión que lo destruye, y es precisamente su virtud, llevada al extremo. Su miedo a la deshonra ante su comunidad lo lleva a combatir contra su propio juicio, a enfrentar a Aquiles cuando sabe que va a morir. Astrológicamente, esto es Júpiter en caída en Capricornio, el exceso de deber, la responsabilidad que se convierte en carga insoportable, el protector que ya no puede sostener el peso que ha asumido. Cuando Héctor se despide de Andrómaca y de su hijo Astianacte, está asumiendo un peso que Júpiter en Capricornio no puede sostener, y cae. Su duelo con Aquiles es, astrológicamente, el enfrentamiento entre Júpiter y Marte que describe Ptolomeo. Marte seco y quemador
destruye a Júpiter templado, la fuerza bruta vence al orden, y Troya cae. Si Odiseo es Mercurio en Géminis, el viajero, el comunicador, Penélope es Mercurio en Virgo, la tejedora, la analítica, la que espera con inteligencia. La mayoría ve en Penélope a la esposa fiel que espera, pero eso es solo la superficie. Bajo esa apariencia de pasividad, Penélope ejerce una de las estrategias más brillantes de toda la literatura occidental, el telar. Durante 3 años, teje de día un sudario para su suegro Laertes y deshace de noche lo que ha tejido. Este acto es mucho más que astucia doméstica. Es una metáfora astronómica de la retrogradación planetaria. Cuando un planeta retrocede en el zodiaco, parece avanzar y retroceder, tejer y deshacer. El telar de Penélope es el movimiento aparente de Mercurio, que avanza, se detiene, retrocede y vuelve a avanzar. En el telar, la urdimbre corresponde a los principios arquetípicos o divinos, y la trama es el tiempo y las condiciones en que esas energías se manifiestan. Tejer y deshacer presenta una paradoja en términos de viajes. Deshacer lo hecho significa ir hacia atrás, empezar de nuevo. Penélope no solo espera, controla el tiempo. Mientras los pretendientes creen que el tiempo avanza hacia su victoria, ella lo hace retroceder cada noche. Palas Minerva, la diosa de la sabiduría y el tejido, es la patrona de ambos esposos. Penélope reconoce patrones donde nadie más los ve. Su fidelidad no es pasiva, sino inteligente. La paciencia virginia que espera el momento preciso. Y cuando Odiseo finalmente se revela, Penélope no se arroja en sus brazos. Pone a prueba su identidad con una pregunta sobre su lecho nupcial. Un lecho hecho de un tronco de olivo vivo, inamovible porque una de sus patas es un árbol vivo. Solo Odiseo conoce el secreto. El olivo es el árbol de Minerva, la sabiduría, y el lecho inamovible es un símbolo hermético de la conjunción Sol-Luna. El matrimonio como eje fijo del cosmos, la unión inquebrantable de los dos principios luminares. Mercurio retrógrada aproximadamente 3 veces al año, durante unas 3 semanas cada vez. Astrológicamente, se aconseja revisar, rehacer, reparar, en lugar de iniciar proyectos nuevos. Penélope, tejiendo y deshaciendo durante 3 años, encarna el Mercurio retrogradado de manera literal. La Odisea presenta a 2 figuras femeninas que retienen al héroe en sus islas: Circe, la maga que transforma a los hombres en animales, y Calipso, la ninfa que lo mantiene prisionero durante 7 años. Aunque ambas son obstáculos, representan principios astrológicos completamente distintos. Circe es la luna en su faceta oscura y transformadora. Calipso es Saturno en su faceta de retención, prueba y tiempo detenido. Circe es hija de Sol y Persé, una oceánide, aunque en algunas tradiciones es hija de Trivia, la triple diosa de la magia y la luna oscura. Esta doble filiación es significativa. Circe encarna la unión Sol-Luna, los dos luminares que en la astrología tradicional gobiernan conjuntamente el día y la noche. Cuando los compañeros de Odiseo llegan a su isla de Æa, ella los transforma en cerdos, un acto que puede leerse como revelación de su verdadera naturaleza animal, no como castigo. Odiseo, protegido por la Moli que le entrega Mercurio, resiste su magia, y entonces algo crucial ocurre. Circe se convierte en su aliada, le predice todos los peligros que aún le esperan. Las sirenas, Escila y Caribdis, las vacas del sol. Es la única que llama a Odiseo héroe en todo el poema, y es ella quien le instruye cómo descender al inframundo. Astrológicamente, Circe representa la conjunción Sol-Luna, el momento de máxima potencia cuando la voluntad consciente ilumina las profundidades del subconsciente. Su isla de Æa es el laboratorio de esta alquimia interior. Su magia de transformación es lunar. Gobierna los límites entre humano y animal,
consciente e inconsciente, forma y esencia. Calipso, en cambio, es Saturno. Su nombre mismo lo dice. Calipto significa ocultar, cubrir, esconder. Es la diosa que oculta. Retiene a Odiseo durante 7 años, el número de Saturno. En su isla de Ogygia, que literalmente significa de las generaciones antiguas, fuera del tiempo ordinario. Astrológicamente, Calipso corresponde a Saturno, en Acuario, uno de los domicilios de Saturno. Saturno es el planeta de la limitación, el tiempo, la prueba de paciencia, la soledad. Odiseo no puede escapar de Calipso por su propia fuerza. Necesita la intervención de Mercurio, el único planeta que puede mediar con Saturno. Cuando Mercurio llega a Ogygia, ordenando a Calipso que libere al héroe, es Mercurio negociando con Saturno. Calipso ofrece a Odiseo la inmortalidad. Es la tentación saturnina, quedarse en un tiempo sin tiempo, eterno pero estéril. Odiseo la rechaza. Prefiere la mortalidad y el retorno a Ítaca antes que la inmortalidad sin Penélope. El verdadero héroe no busca la inmortalidad, acepta sus limitaciones y encuentra en ellas el sentido. Circe y Calipso representan 2 etapas del opus alquímico. Circe es la etapa de la transformación. Calipso es la etapa de la prueba. Odiseo debe pasar por ambas para completar su transformación. Tras su encuentro con Circe, Odiseo se halla en un punto de inflexión. La maga le impone una condición ineludible para regresar a Ítaca. Debe descender al inframundo, atravesar las puertas de la morada de Plutón y consultar con el ciego profeta Tiresias. No es un viaje opcional, es el requisito central de su transformación. El inframundo no es simplemente un lugar bajo la tierra, es el subconsciente colectivo, la dimensión psíquica donde residen los arquetipos, los recuerdos reprimidos, los destinos no vividos. Y su señor, Plutón, es astrológicamente el regente de esa dimensión profunda. En la astrología tradicional helenística, Plutón no aparece como planeta visible. Fue descubierto en 1930, pero su arquetipo estaba perfectamente identificado. Ptolomeo atribuye a Saturno la significación de muerte, oscuridad, lugares subterráneos, tristeza. Pero la tradición hermética posterior desarrolló una figura específica para el regente del inframundo. Plutón es Dis Pater, el padre rico, porque todas las semillas se entierran en su reino para renacer. Es el guardián del tesoro oculto que solo se encuentra en la oscuridad. Circe le instruye a Odiseo con precisión ritual. Debe navegar hasta el confín del océano, cavar una zanja, ofrecer libaciones de leche, miel, vino dulce y agua pura, y espolvorear cebada blanca. Astrológicamente, estos elementos componen un rito de invocación saturnino-plutonino. La zanja cavada en la tierra es el canal entre los mundos. Las libaciones son las ofrendas a las 4 cualidades elementales. La leche es luna y nutrición. La miel es Venus y dulzura. El vino es Júpiter y abundancia. El agua es Neptuno y profundidad. La cebada blanca, semilla enterrada que renace, es el símbolo de Plutón mismo. La muerte que contiene la promesa de regeneración. Una vez en el inframundo, Odiseo se encuentra con las figuras que definieron su vida. Su madre Anticlea, el origen lunar. El profeta Tiresias, el destino saturnino. Agamenón, el rey destruido por su esposa. Y el encuentro más intenso. Aquiles, el guerrero cuya ira consumió la guerra de Troya. Odiseo, vivo entre muertos, reconoce a Aquiles por su figura imponente, y le habla con el lenguaje de los vivos. Lo saluda, lo honra, le recuerda su grandeza. Pero Aquiles responde con una de las frases más desgarradoras de toda la literatura occidental. Preferiría ser un esclavo en el mundo de los vivos, sirviendo a un hombre sin tierra y con escasos medios de vida, que ser rey de todos los muertos que habitan en la oscuridad. Estas palabras de Aquiles son una rebelión contra el dominio de Plutón. En el inframundo romano, Plutón reina como soberano absoluto,
Sus sombras son súbditos, no ciudadanos. Aquiles, que en vida fue el señor de la guerra, descubre en la muerte que toda su gloria ha quedado reducida a la impotencia. El rey de todos los muertos sigue siendo un prisionero, y prefiere la condición más humilde de la existencia antes que la corona más elevada de la no existencia. La elección de Aquiles es revolucionaria, porque subvierte la jerarquía cósmica tradicional. No solo lamenta, sino que elige activamente la vida sobre la muerte. Es una afirmación del valor absoluto de la existencia consciente. Astrológicamente, es Marte, la voluntad de vivir, la fuerza de la afirmación personal, rebelándose contra Saturno-Plutón, el principio de disolución y finitud. Aquiles aprende en la muerte la lección que su ira le impidió aprender en vida, que la existencia, por humilde que sea, vale más que cualquier gloria póstuma. El encuentro de Odiseo con Aquiles en el inframundo de Plutón es, en términos psicológicos, un encuentro con la sombra proyectada. Odiseo y Aquiles son los dos polos de la psique heroica. Aquiles es la fuerza, la pasión, la acción directa. Marte. Odiseo es la inteligencia, la astucia, la mediación. Mercurio. En vida fueron aliados complejos. En la muerte, Odiseo, el vivo, se convierte en el portador de la conciencia que Aquiles, el muerto, ha perdido. Plutón, como arquetipo astrológico, gobierna todo lo que está bajo la superficie. Los impulsos inconscientes, los traumas no resueltos, los deseos reprimidos, las capacidades latentes que solo emergen en la crisis. El inframundo de Plutón no es un castigo, es un laboratorio de transformación. Todos los que descienden, Odiseo, Orfeo, Heracles, Eneas, emergen cambiados, porque han confrontado lo que su conciencia diaria les ocultaba. Cuando Odiseo escucha a Aquiles preferir la esclavitud vital a la realeza mortal, está recibiendo un mensaje de Plutón mismo. La autenticidad de la existencia vale más que cualquier estatus. Es la lección que Odiseo necesita para completar su viaje. Porque el último peligro que enfrentará no es físico. No son los cíclopes ni las sirenas. Es la tentación de quedarse en la inmortalidad ofrecida por Calipso. Si la inmortalidad sin Penélope es una prisión dorada, ¿no es preferible la mortalidad con ella? Aquiles, desde el reino de Plutón, le da la respuesta. Sí, siempre sí. Aunque Plutón como planeta fue descubierto en 1930 por Clyde Tombaugh, su arquetipo estaba plenamente desarrollado en la tradición helenística. Firmico Materno describe a Saturno en su faceta más profunda como regente de muerte, sepulturas, lugares oscuros, tesoros ocultos, herencias. La tradición hermética añade que el inframundo no es solo un lugar de castigo, sino también de gnosis. Allí Tiresias posee la visión del destino porque ha perdido la visión física. Plutón quita para dar, priva de la luz externa para encender la luz interna. En la psicología junguiana, que bebe directamente de esta tradición, el encuentro con la sombra plutonina es el prerequisito de toda individuación. Antes de que Odiseo pueda abandonar el inframundo, Tiresias, el ciego vidente, le entrega una profecía que funciona como mapa astrológico de la segunda mitad de su vida. Le predice el peligro de las vacas del sol, le describe su llegada a Ítaca, e incluso le señala que su muerte vendrá lejos del mar, una muerte suave en cómoda vejez. Esta profecía es, en esencia, una lectura de carta natal. El astrólogo anciano lee el destino del viajero y le indica los puntos críticos del camino que resta. Tiresias es la figura saturnina por excelencia, ciego físicamente, pero dotado de visión interior, anciano pero poseedor de la sabiduría del tiempo. En la astrología tradicional, Saturno gobierna los ancianos, los ciegos, los profetas, los lugares de retiro. Tiresias encarna todas estas significaciones. Su mensaje no es de ánimo emotivo, es de advertencia estructural.
le dice a Odiseo exactamente qué límites respetar y cuáles transgredir. El descenso al inframundo de Plutón completa, así, la iniciación de Odiseo. Antes de este momento, era un superviviente astuto. Después, es un iniciado que conoce el destino. La profecía de Tiresias y la lección de Aquiles son los dos dones que Plutón otorga a quien tiene el coraje de descender. No es casual que este episodio ocupe el centro exacto de la Odisea. Es el eje, alrededor del cual gira toda la transformación del héroe. He aquí la hipótesis más audaz y mejor soportada de todo este artículo. La Odisea puede leerse como un mapa del alma, atravesando las 12 pruebas del zodiaco. No es una proyección anacrónica, es una conexión que la tradición misma estableció. Florence y Kenneth Wood demostraron que Homero codificó conocimientos astronómicos en la Odisea, trazando las aventuras de Odiseo a lo largo de la eclíptica zodiacal. Porfirio, en el siglo III después de Cristo, interpretó la cueva de las ninfas en la Odisea como una alegoría del mundo zodiacal. Cada episodio principal corresponde a un signo zodiacal, no solo temáticamente, sino también en su posición a lo largo del año solar. La Odisea no es solo un viaje espacial, de Troya a Ítaca. Es también un viaje temporal, a través del zodiaco. Aquí está el mapeo completo. Aries es Polifemo y los carneros. Inicio, confrontación primordial, fuerza contra astucia. Tauro es la isla de las cabras, posesión, fertilidad, naturaleza idílica. Géminis es Eolo y los vientos, dualidad, comunicación, elección. Cáncer es el hogar, Laertes, Anticlea, Penélope. Hogar, seguridad, origen, madre. Leo es Circe, la diosa solar. Ego, orgullo, confrontación con la sombra. Virgo es Minerva, el olivo, la civilización. Cosecha, justicia, servicio, precisión. Libra es las sirenas, el juicio. Equilibrio, tentación, juicio de valores. Escorpio es Escila y Caribdis, el inframundo. Muerte, transformación, inframundo. Sagitario es los bueyes del sol. Ley divina, arquería, expansión. Capricornio es el retorno a Ítaca, el lecho. Prueba final, madurez, responsabilidad. Acuario es Calipso, el diluvio. Cataclismo, innovación, servicio. Y Piscis es el mar, Neptuno, la disolución. Disolución inconsciente, renacimiento. Veamos algunos episodios con más detalle para ver cómo funciona el código zodiacal. El encuentro con Polifemo el cíclope es la primera gran prueba de Odiseo después del olvido de los lotófagos. Ocurre con el Sol a punto de entrar en Aries, en el equinoccio vernal. Odiseo y sus hombres escapan del cíclope escondidos bajo los vientres de los carneros, Aries en latín, simbolizando el renacimiento primaveral. El asta de olivo que usa Odiseo para cegar al cíclope tiene resonancia con el equinoccio vernal. El olivo es el árbol de Minerva, y el renacimiento de la luz coincide con el inicio del año astrológico. Polifemo es Marte en Aries, en su versión primordial. Fuerza bruta sin inteligencia. Odiseo vence no por fuerza, sino por astucia, la victoria de Mercurio sobre Marte. Se presenta como Outis, nadie, un nombre que encapsula la naturaleza mutable de Mercurio. Ser nadie para sobrevivir, perder la identidad para preservarla. Escila y Caribdis representan la prueba escorpiana suprema, la muerte y la transformación. Escila tiene 6 cabezas devoradoras y reside en una cueva submarina. La cabeza de Escila que sobresale de su cueva se refleja en las mismas proporciones en que Escorpio parece elevarse sobre la Vía Láctea. Odiseo pierde 6 compañeros, 3 veces 2, que simbolizan los días que el calendario lunar cae corto del solar entre equinoccios. Circe le aconseja navegar cerca de Escila, sacrificando 6 hombres, en lugar de acercarse a Caribdis, que destruiría toda la nave. Es el juicio escorpiano, aceptar una pérdida parcial para evitar la destrucción total.
Los 6 compañeros sacrificados son los 6 signos del zodiaco ya atravesados. Odiseo debe elegir qué parte de su pasado sacrifica para seguir avanzando. Es el punto medio del viaje zodiacal donde el héroe acepta que la transformación requiere pérdida. El descenso al inframundo ocurre aproximadamente en la mitad del viaje de 10 años, coincidiendo con el retorno de Saturno, que ocurre a los 29 o 30 años, aproximadamente la mitad de una vida adulta. En el inframundo, Odiseo se encuentra con las figuras que definen su identidad: su madre, el profeta, los héroes de Troya, los grandes condenados. Esta estructura es idéntica a la experiencia del retorno de Saturno, una crisis de reevaluación donde el pasado se revisa y el futuro se redefine. Tiresias es la figura saturnina por excelencia. Su ceguera física le permite la visión interior del destino. Profetiza a Odiseo que morirá lejos del mar, una muerte suave en cómoda vejez. Una profecía que conecta con Saturno bien dispuesto. La vejez como recompensa, no como castigo. Antes del inframundo, Odiseo es un superviviente. Después, es un iniciado que conoce el destino. Los 20 años de ausencia de Odiseo, 10 de guerra más, 10 de viaje, coinciden aproximadamente con el ciclo de la gran conjunción Saturno-Júpiter, que ocurre cada 19,85 años. Este ciclo fue considerado por astrólogos medievales como marcador de transformaciones societales y religiosas. En términos personales, 20 años representan una generación completa, el tiempo necesario para que Telémaco nazca y crezca hasta la madurez. Astrológicamente, la Odisea completa es una gran conjunción del destino personal. En el canto 21 de la Ilíada, cuando Aquiles se lanza desatado contra los troyanos después de la muerte de Patroclo, los dioses olímpicos se dividen en 2 bandos y se enfrentan en el campo de batalla. Esta escena, la Teomaquia, o Batalla de los Dioses, es uno de los pasajes más extraños y fascinantes de toda la epopeya. Y es, también, una carta natal cósmica. La división es clara. Del lado griego, Minerva, Juno, Neptuno y Mercurio. Del lado troyano, Apolo, Diana, Leto y Venus. Júpiter permanece neutral, como el árbitro del destino que permite que las dignidades operen. Cada combate divino refleja una relación astrológica específica entre planetas. El combate central es el de Minerva contra Marte. La diosa de la sabiduría estratégica derrota al dios de la guerra con una sola piedra. Es la victoria de la Metis sobre la Vie, de la inteligencia sobre la fuerza bruta. Astrológicamente, Minerva es Mercurio exaltado, la estrategia en máximo funcionamiento. Marte es Marte en detrimento en Libra, la violencia desordenada que pierde contra la estrategia. El resultado confirma la jerarquía de dignidades. Mercurio vence a Marte. Después, Minerva golpea a Venus cuando intenta ayudar a Marte. Es Mercurio neutralizando a Venus. La inteligencia estratégica no se deja seducir por el amor que intenta salvar la guerra. Juno, la reina del Olimpo, se enfrenta a Diana, la cazadora virginal. Juno le quita el arco a Diana y le azota con sus propias flechas. Es la victoria de la matrona sobre la Virgen, del compromiso sobre la independencia. Neptuno, dios del mar, se enfrenta a Apolo, dios del arco y la profecía. Es el choque entre el inconsciente colectivo y la conciencia individual. Mercurio e Iris no combaten directamente. Son los mensajeros, los mediadores, los que transmiten órdenes. Su función no es luchar, sino conectar. La división del Olimpo en bandos no es solo narrativa dramática. Es una carta natal cósmica, donde cada dios-planeta ocupa una posición significativa. Júpiter como espectador neutral es el árbitro del destino. Los bandos progriegos representan planetas en dignidad. Los bandos protroyanos representan planetas en detrimento o debilitados.
La guerra de Troya puede leerse como una carta astrológica colectiva. Si has llegado hasta aquí, has recorrido conmigo un camino largo. Hemos navegado desde los versos iniciales de la Ilíada hasta las estrellas del firmamento griego. Hemos visto cómo Aquiles encarna la furia de Marte, cómo Odiseo personifica la astucia de Mercurio, cómo Helena irradia el deseo de Venus, y cómo Héctor sostiene el orden de Júpiter. Hemos seguido a nuestro héroe a través de 12 signos zodiacales, desde el renacimiento ariano de Polifemo hasta la disolución pisciana del mar. Hemos presenciado la batalla de los dioses en el cielo y hemos descifrado el código de las vacas del sol. Y ahora, la pregunta inevitable. ¿Para qué? ¿Por qué importa descubrir que Homero escribió un código astrológico en sus versos hace casi 3 milenios? Importa, en primer lugar, porque nos revela algo fundamental sobre la astrología tradicional, que no es una creencia arbitraria ni un sistema de supersticiones, sino una descripción simbólica de estructuras arquetípicas profundas que los seres humanos hemos reconocido desde siempre. Los planetas no causan nuestro destino en un sentido mecanicista. Nombran fuerzas que operan en el alma humana. Importa, en segundo lugar, porque nos da una nueva forma de leer los textos clásicos. La Odisea no es solo una aventura, es un mapa del viaje del alma. La Ilíada no es solo una guerra, es una carta del conflicto entre las fuerzas cósmicas. Importa, en tercer lugar, porque nos ofrece herramientas para comprendernos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene un Aquiles interior, nuestro Marte, nuestra ira, nuestro punto vulnerable, un Odiseo interior, nuestro Mercurio, nuestra astucia, nuestra capacidad de adaptación, una Helena interior, nuestro Venus, nuestro deseo, nuestra belleza proyectada, un Héctor interior, nuestro Júpiter, nuestro sentido del deber. Los mitos griegos nos hablan porque hablan de nosotros, y la astrología tradicional nos da el lenguaje para entender ese habla. Te invito a que tomes estos conocimientos y los apliques a tu propia carta natal. Identifica qué héroe griego vive en tus planetas dominantes. ¿Eres un Aquiles marciano? ¿Un Odiseo mercurial? ¿Un Héctor jupiteriano? La astrología tradicional helenística no es solo para los antiguos. Es un lenguaje vivo que sigue hablando de nuestra condición humana. Si este episodio ha resonado contigo, suscríbete al canal, deja tu comentario y compártelo con quien creas que puede necesitarlo. Nos vemos en el próximo episodio de Astro Cronos Podcast. Hasta entonces, que las estrellas te guíen.